Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy, 10 de marzo de 2023, los invito a que me acompañen a ponerle la lupa a 3 temas de la agenda político-electoral colombiana. Primero, el segundo informe de avance de inscripción de grupos significativos de ciudadanos presentado por la Misión de Observación Electoral. Segundo, cómo transcurrió y de qué se habló en el primer comité de seguimiento electoral en el departamento de La Guajira. Y tercero, en el marco del 8M, ¿cuáles son las manifestaciones de la violencia contra la mujer en política y por qué constituyen irregularidades o delitos electorales? Y para hablar del segundo informe de avance de inscripción de grupos significativos de ciudadanos, que por cierto ya pueden encontrar en nuestro sitio web www.moe.org.co, nos acompaña en Observación al Día Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Bienvenido, Diego, y a hoy, 10 de marzo de 2023, ¿cuántos grupos significativos de ciudadanos hay inscritos para las elecciones de autoridades locales? ¿Y cuáles son los departamentos que más grupos significativos de ciudadanos inscritos concentran para la alcaldía, gobernación, consejo, juntas de administración local y asambleas? Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Siempre es importante compartir con ustedes este tipo de información. Te cuento, efectivamente sacamos el segundo informe de avance sobre la inscripción de grupos significativos de ciudadanos y allí que encontramos al corte de 3 de marzo de 2023, solamente con 4 meses de inicio del calendario electoral, vamos 803 grupos significativos aprobados en este momento. Es decir, hay 803 comités recolectando apoyos en todo el país para intentar avalar candidatos para las elecciones de octubre próximo. Y esto de manera concentrada particularmente en grupos que buscan candidaturas para las alcaldías municipales. De estos 803 grupos, el 86% están buscando avalar candidatos para las elecciones de alcaldía. Esto es poco más de 620 grupos significativos en este momento. Esta situación la vemos concentrada de manera particular en los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander, Bolívar y Huila. Estos 6 departamentos concentran cerca del 50% de grupos significativos que están inscritos en este momento. Seguido de ello, pues tenemos cerca de 50 grupos inscritos para las elecciones de gobernación, y consejos y juntas administradoras locales y asambleas son los que menos registros tienen hasta este momento. Diego, para la anterior elección de autoridades locales, que fue en el 2019, durante los primeros 4 meses del calendario electoral se registraron un total de 437 grupos significativos de ciudadanos. Esto evidencia que en el mismo periodo de tiempo de avance del proceso, para 2023, los grupos registrados ya superan en un 83.8% a los registrados en 2019. ¿A qué se puede deber ese aumento? Ahora, sobre el aumento en el uso de esta figura, bueno, nosotros encontramos 2 cosas. En primer lugar, como recordarán por los estudios de opinión de algunas encuestadoras como Inbamer o Cifras y Conceptos, los partidos políticos vienen en una crisis de credibilidad frente a la ciudadanía colombiana, y pues obviamente esto lleva a muchas personas que están buscando de lanzarse a algún cargo de elección popular, pues desligarse o desmarcarse un poco de las figuras de los partidos políticos, bien sean tradicionales o no, y más bien intentar candidaturas independientes, que es lo que promueve la figura de los grupos significativos de ciudadanos. Eso por un lado. Y por el otro tenemos como hipótesis también que la poca regulación que hay sobre esta figura y la falta de control de las organizaciones electorales, en este caso, sobre estos grupos, pues también aprovecha que algunas figuras aprovechen este periodo de recolección de apoyos o de recolección de firmas para intentar mostrar su candidatura y así llegar con muchísima más fuerza a los periodos de campaña electoral. Es por ello precisamente que hacemos un llamado a que la organización electoral controle efectivamente elementos como por ejemplo la financiación, ya que en este momento nosotros también hemos encargado de encontrar cuáles son los grupos significativos inscritos en este momento y que además están reportando sus ingresos y gastos en el aplicativo de Cuentas Claras, y allí el panorama es algo preocupante. En este momento solamente tenemos 193 grupos significativos registrados para gobernaciones y alcaldías. Recordemos que son más de 650 en este momento inscritos, y solo tenemos 193 que están reportando sus ingresos y gastos sobre este aplicativo, y pues esto obviamente dificulta la acción de control por parte de la organización electoral, y pues es un llamado también a reforzar esos esquemas.
Y ahora nos vamos para La Guajira a fin de hablar sobre el primer comité de seguimiento electoral en este departamento. Edier Manuel Villa Orozco es el coordinador regional de la MOE en este departamento y nos acompaña hoy en Observación al Día. Edier, bienvenido y cuéntenos cuáles fueron los temas que se pusieron sobre la mesa en este primer comité de seguimiento electoral en La Guajira y quiénes asistieron. Hola, muy buenos días. Ayer se realizó el primer comité de seguimiento electoral departamental que fue asistido por diferentes secretarios de gobierno del departamento, el secretario departamental de la gobernación, el registrador encargado y delegados de la registraduría, también delegados de la fiscalía, contraloría y procuraduría, además de la policía y el ejército. El tema más relevante que se tocó fue el del calendario electoral. Se tocaron paso a paso cada ítem, las fechas estipuladas de inicio, de cierre, de inscripciones, todo lo relacionado con el calendario electoral. Edier, y para finalizar, ¿cuáles eran los puntos o las preocupaciones que la MOE Regional Guajira quería exponer en este comité de cara a las elecciones de autoridades locales que se avecinan? Bueno, el punto que nosotros tocamos como MOE fue el tema de la publicidad anticipada. Todos sabemos que aquí en La Guajira, antes de que se otorgue el tiempo en el calendario, ya comienzan a hacer publicidad. Entonces le dejamos a las autoridades competentes que hicieran o fueran más restrictivos al momento de la publicidad, porque todavía no es la época y ya hay pancartas de candidatos o de partidos políticos. Muchísimas gracias, Edier, por su participación en este espacio y un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias y estamos disponibles para el tiempo y la hora que nos necesiten. Y terminamos este episodio hablando sobre cuáles son las manifestaciones de la violencia contra la mujer en política. Todo esto en el marco del 8M, o sea, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue hace 2 días. Tania Lugo es abogada y profesional del área de justicia electoral de la MOE y nos acompaña hoy para hablar de este tema. Bueno, Tania, además de la violencia física y de la sexual, ¿a qué otro tipo de manifestaciones violentas pueden enfrentarse las mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales o comunales? Hola Laura, un gusto estar acá. Bueno, estas violencias que mencionan son las que denominamos las violencias visibles, porque son más explícitas, se evidencian sus daños de formas más directas y están estipuladas en el Código Penal. Sin embargo, también existen violencias invisibles, entre comillas, cuya manifestación es más sutil, pero que en todo caso tienen un fuerte impacto en el ejercicio de los derechos políticos porque logran obstaculizar y desestimular la participación de las mujeres. En ese sentido, en nuestro monitoreo hemos encontrado 3 tipos de violencia adicionales a los que mencionas. Primero, la violencia psicológica, las cuales son acciones o omisiones destinadas a degradar o a controlar las acciones, comportamientos y decisiones de las mujeres. En general, buscan socavar la esfera emocional de la mujer. Por otro lado, encontramos la violencia simbólica, en el que se expresan estereotipos o discriminaciones por razón de género que tienen un impacto no solo en la persona víctima, sino también un impacto social hacia todas las mujeres. Aquí encontramos cosas como burlarse del cuerpo de una candidata para invalidar su discurso o dejar a las mujeres como rellenos en las listas de candidaturas porque no se les da visibilidad ni recursos económicos para emprender su candidatura. Finalmente se encuentra la violencia económica. Esta refiere a acciones y omisiones que buscan controlar, restringir o anular el acceso a los recursos económicos y patrimoniales por parte de las mujeres que ejercen política. Tania, pues como usted lo mencionaba, en Colombia la violencia contra la mujer en política se consolida como una razón de peso para que las mujeres no ejerzan sus derechos políticos ni ocupen espacios de participación y representación. Entonces quisiera preguntarle en este sentido, ¿qué datos tiene la MOE sobre las afectaciones de estas manifestaciones de la violencia en las mujeres colombianas que ejercen este tipo de liderazgos? De acuerdo con el monitoreo de violencia contra liderazgos que realiza la MOE, encontramos que a lo largo del 2022 se registraron 111 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales.
lo que representó un incremento del 79% en comparación con el 2018, cuando se registraron 62 casos. El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo fue la amenaza, con 79 hechos, seguidos por los hechos de violencia contra la mujer en política, 15 hechos particularmente. Además de esto, es importante mencionar que en tan solo 2 meses del 2023 han tenido lugar 21 agresiones contra lideresas, entre ellas 4 hechos letales, 3 asesinatos y un atentado, y 2 hechos de violencia contra la mujer en política. Y, en el marco del calendario electoral, las lideresas políticas han sido las más violentadas, al haber sido objeto de 9 amenazas, 2 hechos de violencia contra la mujer en política, un atentado y un asesinato. En definitiva, es un grave panorama el que nos pintan estos datos, Tania, y ya para cerrar este espacio quisiera preguntarle por qué todas estas manifestaciones de la violencia contra la mujer en política constituyen irregularidades electorales y cuáles de ellas de pronto podrían ser consideradas como delitos electorales. Cuando hablamos de irregularidades nos referimos a hechos que incumplen la normativa electoral, por ejemplo en temas de publicidad, destinación de recursos económicos o en la conformación paritaria de listas. Casos que estarían en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en lo electoral. En cuanto a delitos, se debe analizar las características e impactos de los hechos violentos para así ver en qué delitos pueden configurar, si son propiamente electorales o si son otro tipo de delitos dispuestos en el Código Penal, cuando ya hablamos de amenazas, difamación, daños en la integridad física, psicológica o sexual de las mujeres. Por eso, aprovecho este espacio para invitar a las mujeres militantes, aspirantes a candidaturas o representantes a que reporten este tipo de irregularidades y delitos en nuestra plataforma Pilas con el Voto. Allí pueden dejar sus datos o si lo prefieren hacer el reporte de manera anónima. Nosotros remitiremos esta información a las autoridades electorales a través de la URIEL. Y con la invitación a las mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales o comunales a reportar cualquier manifestación de la violencia contra la mujer en política de la que sean víctimas a través de la herramienta www.pilasconelvoto.com o del WhatsApp 315-266-1969, nos despedimos de este episodio de Observación al Día. Y recuerden que el próximo viernes volveremos con otros 3 temas de la agenda político-electoral colombiana. Misión de observación electoral: hombres y mujeres al servicio de la democracia y de unas elecciones locales libres de violencia. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga.